del 11 de septiembre de 2001, fue un fatídico día que cobró la vida de más de 3.000 personas y provocó más de 6.000 heridos, al estrellarse dos vuelos de American Airlines, secuestrados por presuntos terroristas yavistas contra las torres norte y sur del World Trade Center. Según esto, la versión oficial y lo que informaron a través de los medios al mundo entero. Pero realmente las torres colapsarían tan rápido por el incendio provocado por los dos aviones, o porque omitieron las declaraciones de testigos oculares que reportaron explosiones internas, o fueron testigos de cómo se fundía el hierro. Estos son indicios de que, lo que realmente sucedió ese día es diferente a la versión oficial. En este video analizaremos las inconsistencias de la versión oficial contra evidencia presentada por más de 60 ingenieros estructurales que apuntan a una demolición controlada y no a un colapso como se presenta. Nathan Lomba, ingeniero estructural de Eureka, California, vio más allá que el espectador promedio. En las repeticiones televisadas el 11 de septiembre, Lomba se preguntó, ¿cómo se colapsaron las estructuras de forma casi simétrica cuando el daño claramente no era simétrico? También muchos profesionales de la construcción y expertos en colapsos de edificios se plantearon esta interrogante, incluido el investigador del MIT Hefkin, quien hizo sus primeras impresiones sobre el 11S, poco después de los eventos en un discurso. Big round of applause for Mr. Jeff King. I studied physics at MIT. I did electrical engineering for about 8 years. I've had quite a bit of practical engineering experience. When I first saw the collapses, I was absolutely convinced that they were not spontaneous. One of the first things that I did was to speak with one of my patients, who is a retired Army Corps of Engineers fellow who's done a lot of demolition and construction. Showed him some of the public source videos that are available of it, and he immediately pointed out that there were squibs, which represent little puffs of smoke essentially coming out of the buildings initially, which were clearly a sign of controlled demolition. He had no... Sin embargo, en general, los profesionales de la construcción se guardaban sus dudas sobre sí mismos. En los días, semanas y meses subsiguientes, observaron desconcertados revistas de buena reputación como Scientific American Journal, o reconocidas estaciones de televisión como la BBC y The History Channel, y agencias gubernamentales como el NIST y la Federal Emergency Management, FEMA, presentando explicaciones inconsistentes con las pruebas físicas que se alejaban de lo que realmente habría pasado. Muchos ingenieros estructurales encuentran altamente sospechosa la simetría antinatural de la caída de los tres rascacielos. La rapidez del colapso, reconocida finalmente por el NIST como aceleración de caída libre, también les causa problemas. Algunos señalan que los incendios fueron débiles, a baja temperatura y de corta duración como para causar daños importantes a la estructura. Otros preguntan cómo la sección superior inclinable de la torre sur, WTC2, se enderezó a sí misma. Donde quiera que miren, las piezas del rompecabezas no encajan con lo que han dicho los medios oficiales. Por lo tanto, el primer punto a analizar es cómo colapsaron las torres sur y norte del World Trade Center tan rápido. Según los ingenieros estructurales Paul Manson, de Melbourne, Australia, y Ben Scollar, ingeniero estructural de Wisconsin, expresan sus principales preocupaciones por la totalidad y uniformidad de la destrucción, y por el hecho de que las masas de escombros permanecieron centradas en el núcleo del edificio en su totalidad. También insisten de que, como dos edificios con daños asimétricos podían caer verticalmente hacia abajo en la parte más fuerte de los edificios, sus núcleos de columnas de acero de 80.000 toneladas, cuando deberían haber colapsado, o por lo menos se espera que un edificio de cuarto de milla fallara lateralmente y no implosione sobre sí mismo.
Según los expertos sobre colapsos de edificios como Howard Pasternak, las torres deberían haber caído con una rotura en las vigas creciente a medida que avanzaba el colapso. Además, estos colapsos sistemáticos, es decir, ordenados, requerían que muchas conexiones estructurales no solo fallaran casi simultáneamente, sino también en orden secuencial, lo que apunta a un orden de fallas que convenientemente se producirían en el momento de los impactos. Los ingenieros encuentran difícil de creer en la afirmación del gobierno de que los incendios dispersos provocaron un colapso tan ordenado. Un ingeniero de estructuras de consultoría constituida en el Reino Unido, dijo a sus colegas de la Institución de Ingenieros Estructurales en el Reino Unido que se trata de un paulatino proceso, y no puede ser simultánea en todas partes. Un arquitecto naval sueco e ingeniero marino que trabaja en Francia, Bjorkman, sostiene que los fallos siempre serán locales y derribar toda la masa anterior del edificio es prácticamente imposible. El colapso simétrico requiere la falla simultánea de todas las columnas de soporte. Alrededor de 47 columnas principales deberían haber fallado en el mismo instante para lograr tal colapso. Este es el primer indicio de inconsistencia con lo presentado por agencias del gobierno como el NIST, que incluyeron en su informe textualmente colapso inevitable 2 veces, cuando claramente la evidencia apunta a una serie de fallas simétricas simultáneas. El segundo punto es la exagerada aceleración de los desechos en caída libre que presentaban muy poca resistencia al aire. Los objetos que caen deberían tomar el camino de menor resistencia, pero las explicaciones oficiales afirman que los desechos tomaron el camino de mayor resistencia, a través de la fuerte estructura central hasta el suelo. Las Torres Gemelas fueron construidas para soportar huracanes con vientos mucho mayores, en comparación con la suave brisa de aquel 11 de septiembre, que cargó el edificio al 10% de su capacidad. Entonces, como cada torre colapsó inexplicablemente sobre sí misma, aplastando las 287 columnas en cada piso, mientras mantenía la aceleración de caída libre, como si las 80.000 toneladas de estructuras estructurales de acero de apoyo que se encontraban debajo no existían. La gravedad era una parte insignificante de la carga, dice Collar, citando un reclamo de los ingenieros de las Torres Gemelas Worthington, Skilling, Elle y Jackson, que incluso con todas las columnas de un lado y varias alrededor de las 2 esquinas cortadas, la torre aún soportaría vientos de 100 millas por hora. Según los ingenieros de AE 911 True, que es una sociedad de ingenieros estructurales y arquitectos dispuestos a presentar pruebas contundentes para presionar al gobierno de realizar una nueva investigación, afirman que las teorías de colapso del gobierno desafían las leyes de la mecánica, conservación de energía y comportamiento conocido de falla estructural. Finalmente, la historia oficial del colapso apunta a que la energía cinética de la caída de escombros habría sido en gran parte absorbida por la estructura existente en términos de flexión y torsión de componentes de acero que contribuyeron a que 220 acres de hormigón implosionaran, causando un colapso acelerado. Esta explicación dista por mucho de la realidad, ya que para lograr todo esto mientras existe un colapso de caída libre es simplemente imposible físicamente, ya que no hay suficiente energía disponible. Para que una estructura masivamente fuerte como las Torres Gemelas se desmorone a una aceleración de caída libre, habría requerido inmensas cantidades de energía explosiva. El tercer indicio de una demolición controlada apunta a que los incendios no parecen haber sido particularmente severos, sostienen los ingenieros. De hecho, la versión oficial afirma que el combustible para aviones se quemó en cuestión de minutos junto con muebles de oficina que se agotan en solo unos 20 minutos. Hay amplia evidencia de que las temperaturas del acero no se acercaron a los 600 grados centígrados requeridos para iniciar la falla. Durante la transmisión de los eventos, no se observó infiernos provocados por estos incendios. Por el contrario, el humo hollín y las llamas rojas apagadas indican incendios con escasez de combustible. Por otra parte, los bomberos corroboraron lo mencionado, pues en la zona de impacto del piso 78 informaron solo incendios menores y no el de 1000 grados centígrados que afirman los reportes oficiales.
El personal del Departamento de Bomberos de Nueva York, entrenado para evaluar los riesgos estructurales de los incendios, no tenían motivos para esperar un colapso total. De hecho, varias torres con armazón de acero se han quemado por más tiempo, más calor y mucho más intensamente sin colapsar. Como ingenieros, sabemos lo que el fuego puede hacer al acero y lo que no puede, dijeron los bomberos. Más de 100 testigos registrados informaron que oyeron y vieron explosiones múltiples. Testimonios claves para armar el rompecabezas de los acontecimientos que fue eludido en el informe preliminar de las autoridades. Estas observaciones apuntan que eso no se parece en nada a un mecanismo de colapso gravitatorio inducido por el calor, sino más bien a explosivos de alto poder para pulverizar acero y producir tal fenómeno, como se observó. Prueba de ellos es cuando la Torre Sur comenzó a fallar. Su inclinación debería haber provocado que girase y se precipitase al suelo, lo cual no sucedió, sino que se produjo un colapso vertical concéntrico, cuando lo esperado según los ingenieros es que los pisos superiores se derrumbaran hacia un lado, por lo que hay claros indicios del uso de explosivos controlados. Otra estructura clave como evidencia de explosiones controladas y un poco desconocida para el público en general es el edificio 7, el tercer rascacielos del World Trade Center, que se desplomó como un castillo de naipes, presentando fallas simultáneas en todas las columnas. En vez de mostrar cierta resistencia secuencialmente, colapsó todos los pisos empezando su caída en menos de 10 segundos, lo que sugiere una falla simultánea de las principales columnas de soporte. Pero la evidencia más convincente para la demolición controlada son los numerosos informes de acero fundido. Estos reportes vinieron de los bomberos y personal de rescate que participaron en los rescates iniciales inmediatos después de los colapsos. Según los reportes, los incendios de edificios de oficinas pueden llegar a deformar el acero, pero no a fundirlo, ya que el acero comienza a fundirse a 2700 grados Fahrenheit o casi 1000 grados centígrados, cosa que el quemado de combustible de avión o incendios de oficina no lograría. En cambio, las bombas incendiarias sí que pueden hacerlo, crean temperaturas superiores a los 4000 grados Fahrenheit, derritiendo instantáneamente y cortando segmentos de columnas y vigas de acero. Esta teoría se sustenta por la evidencia química de termita encontrada en los escombros en polvo. Tantos indicadores de una explosión controlada para demoler las Torres Gemelas y otras estructuras, solo generan más sospechas de que si en realidad se trató de un atentado o un montaje bien planificado por el gobierno de los Estados Unidos para extender su política intervencionista a costa de las vidas de miles de civiles inocentes. Por el momento, asociaciones como A911 True están empecinadas en abrir una nueva investigación para llegar al fondo de los sucesos que marcaron la mente de los norteamericanos y desenmascarar a los culpables de tal masacre. Pero todas las agencias del gobierno como el FEMA, el NIST entre otras están dedicadas a escribir la historia a su conveniencia a un gran precio. El informe 403 de FEMA es incompleto en el mejor de los casos y un encubrimiento poco respaldado por las evidencias físicas. Lo peor de todo es que evidencia imprescindible ha sido destruida a propósito. Por ejemplo, inmediatamente después de que terminaran de colapsar las torres, bomberos llegaron a la zona cero donde se encontraba un equipo de limpieza que aún con restos de cadáveres apresuraron la destrucción de la evidencia, algo que es inexcusable. Como sea, quedan dudas sobre por qué no se analizó el acero, o por qué las columnas fueron totalmente pulverizadas, reducidas a polvo extremadamente fino. Estas y muchas otras interrogantes son aún evadidas y llevadas al olvido por las autoridades, y el público en general se conforma con la versión oficial, virtualmente manipulada y carente de pruebas y evidencias creíbles desde el punto de vista técnico. Lo cierto es que aquel 11 de septiembre se perdieron numerosas vidas inocentes, a costo de un beneficio que no les queda claro a los expertos, porque matar a tantos inocentes por una estrategia militar política, en lo que podría ser uno de los mayores encubrimientos televisados y presuntamente documentados de la historia de Estados Unidos. En junio de 2017 se conoció la historia, aunque aún sin confirmar, de un ex trabajador de la CIA llamado Howard Malcolm de 79 años, que aseguró estar involucrado en la demolición controlada del World Trade Center 7, el tercer edificio destruido el 11 de septiembre.
Howard básicamente dijo que la CIA lo habría contactado por ser un ingeniero civil calificado para formar parte del proyecto New Century, en el cual su única tarea era la demolición del edificio 7 del World Trade Center, sin ninguna explicación del porqué. Howard dijo literalmente, fue una demolición controlada clásica, con explosivos. Usamos materiales compuestos de nanotermitas de grado militar muy finos como explosivos. La parte más difícil fue obtener miles de libras de explosivos, fusibles y mecanismos de ignición en el edificio sin causar demasiada preocupación. Pero casi todas las oficinas del edificio 7 fueron alquiladas por la CIA, el servicio secreto o el ejército, lo que lo hizo más fácil. Howard asegura que habló hasta ahora porque básicamente existía un contrato de confidencialidad que le impedía hablar, y si lo he hecho, dice Howard, es porque me quedan pocas semanas de vida. Además, el gobierno bajo las sombras intenta encubrir cualquier evidencia legítima. De ser cierta esta confesión realizada por el exagente, solo aporta más evidencia contundente para apuntar que el gobierno lo que provocó en realidad fue un autoataque, como excusa para invadir el Medio Oriente, con intereses meramente políticos y económicos, sin importar cuál sea el costo.